Hoy vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Cushing. Entonces, primero empecemos definiendo qué es el Cushing. El Cushing es un estado de exceso de glucocorticoides, ¿listo? Siempre que nos refiramos al Cushing, llámese el síndrome, llámese la enfermedad, estamos ante un paciente que tiene un exceso de glucocorticoides, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las causas del Cushing? Entonces, vamos a dividirlo primero en enfermedad y luego en los síndromes. Entonces, enfermedad nos referimos al tumor hipofisiario que secreta ACTH. Siempre que nos refiramos a enfermedad de Cushing, hablamos de aquel tumor hipofisiario que secreta ACTH. Ese ACTH va por la sangre, llega a las suprarrenales y aquí estimula la liberación de cortisol. Entonces son pacientes que tienen elevados tanto los niveles de cortisol como los niveles de ACTH. Listo. Ahora, cuando nos referimos al síndrome de Cushing, vamos a ver que, como habíamos dicho, es un exceso de glucocorticoides. Pueden ser exógenos o pueden ser endógenos. Entonces, causas endógenas, tenemos por ejemplo el síndrome de producción ectópica de ACTH en un 15% de los casos, tumores suprarrenales como los adenomas en un 5-15%, los carcinomas que ya son tumores malignos, menos de un 5% de los casos, y menos del 1% corresponden a enfermedades más raras, mucho menos frecuentes, como el síndrome de producción ectópica de SRH, la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral y enfermedades genéticas como el síndrome de Carney y el síndrome de McCune-Albright. Listo. Ahora, cuando nos referimos a causas exógenas del síndrome de Cushing, estamos hablando que la principal causa es el tratamiento crónico con glucocorticoides, llámese prednisolona, dexametasona u otros. Es la causa más común, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los principales pacientes con síndrome de Cushing que nosotros vamos a ver? Pacientes que tengan un tratamiento crónico con esteroides, por la razón que sea. Listo. Después del tratamiento crónico con glucocorticoides, la siguiente causa más común del síndrome de Cushing es la enfermedad de Cushing. Listo. El tumor hipofisiario que secreta ACTH. Después de descartar la causa iatrogénica, es decir, por consumo, el 75% de los casos, ¿quién los da? La enfermedad de Cushing. Listo. Ahora, hay otra causa más rara iatrogénica y es el síndrome de Cushing iatrogénico debido a la administración de ACTH exógena. Causan menos del 1% de los casos, eso es muy raro. Listo. Entonces, la principal causa, ¿cuál es? El tratamiento crónico con glucocorticoides. Y después de esa es el tumor hipofisiario que secreta ACTH. Entonces, si podemos ver esta gráfica, vemos que en el estado normal, desde el hipotálamo se libera SRH, el cual estimula en la hipófisis la liberación de ACTH. La ACTH estimula a nivel de la suprarrenal la liberación de cortisol. Y por retroalimentación negativa, causa una disminución en la liberación de ambas dos moléculas, tanto del ACTH como del ACTH, para que haya un equilibrio en el eje. ¿Listo? Para que no haya un exceso. ¿Qué pasa cuando yo tengo un síndrome de Cushing hipofisiario dependiente de ACTH? Es decir, la enfermedad de Cushing. Listo. Tengo un tumor en la hipófisis que secreta ACTH. Entonces los niveles de ACTH están elevados. Y eso mismo ACTH estimula la liberación suprarrenal de cortisol. El cortisol va a causar una retroalimentación negativa en el eje a nivel de la SRH y los niveles de SRH van a estar bajos. Pero en la ACTH no va a suceder así, porque estos tumores son rebeldes, esos tumores no responden tanto a la retroalimentación negativa. Entonces, por mucho cortisol que haya, pueden seguir elevados los niveles de ACTH. Listo. Lo mismo va a pasar cuando yo tengo un síndrome de ACTH ectópico. ¿Cuál es la diferencia? Que se va a producir en un lugar diferente al que normalmente se estaba produciendo. Por ejemplo, a nivel del pulmón. Un tumor en el pulmón que me produzca paraneoplásicamente la ACTH. Listo. Un síndrome de SRH ectópico, ¿cómo sería ese? Entonces, simplemente un tumor en algún lugar, el pulmón, el ovario, secreta SRH y la SRH estimula la liberación de ACTH y esta estimula la liberación de cortisol. Entonces los niveles de las tres hormonas van a estar elevados y el cortisol, por retroalimentación negativa, va a intentar disminuir los niveles tanto de SRH como de ACTH, pero como el tumor no responde, ¿cierto? El tumor es rebelde,
Él va a seguir produciendo CRH y sus concentraciones van a seguir estando elevadas, al igual que la CTH. ¿Qué pasa cuando yo tengo el tumor a nivel de las suprarrenales? Listo. Un adenoma o un carcinoma suprarrenal. Se va a producir mucho cortisol y este va a inhibir la liberación de la CRH y de la CTH. Aquí el mecanismo de retroalimentación negativa está normal porque el tumor está a nivel de las suprarrenales. Entonces yo voy a tener un exceso de cortisol dado por el tumor y voy a tener bajos niveles tanto de CRH como de ACTH. Listo. Muchas gracias.